Ok, jóvenes, bienvenidos al aula virtual de lengua y literatura. Año 2001, cuarto medio, profe Zamorano, clase número 5. Pero esto no es una clase, ¿ya? Esto es la explicación de una guía que yo ya presenté en clase. Entonces este video lo he grabado como tutorial para aquellos alumnos que no tuvieron la posibilidad de ingresar a la clase por diversas razones, porque no tuvieron internet, porque se les cortó, porque no pudieron, etc. ¿Ya? Y para aquellos alumnos que aún estando en clase siguen con dudas, pueden acudir entonces aquí a este video para seguir los consejos que voy a ir dando o los ejemplos que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo tienen que desarrollar la guía. Muy bien, dicho eso, entonces comenzamos. Esto es eh, la misma presentación que yo usé en la clase. Incluso con esto, iba a empezar 5 minutos antes, supe la noticia de la muerte de este gran científico, ¿verdad? Y filósofo chileno y de categoría mundial que planteó una teoría respecto al lenguaje. A mí me interesa mucho conocer su teoría porque se refiere mucho en cuanto al tema del lenguaje. Una cantidad de libros publicó ¿verdad? Referente a la comunicación, cómo lenguajeamos nosotros en nuestra vida, en nuestras relaciones sociales cotidianas, ¿ya? Incluso llegaron a definir, él y sus colaboradores, ¿verdad? Llegaron a definir al ser humano como un ser lingüístico, como un individuo que nace en el lenguaje, crece en el lenguaje y se desarrolla en el lenguaje. No hay ningún lugar, dice Maturana, en el cual nosotros podamos entender el mundo si no es desde el lenguaje. Maturana, Echeverría, Varela, ¿verdad? Son los que elaboraron esta teoría que es de nivel mundial. Bien, dicho esto, un homenaje breve, pero valioso, ¿verdad? Para nuestro querido Humberto Maturana. Bien, el tema que nos convoca son las actividades evaluativas de las falacias, el tema de las falacias que hemos estado desarrollando en estos primeros meses del 2021. Eh, Recuerdo, veíamos que existen dos tipos de falacias, las que apelan a la emoción y sentimiento, y por otro lado teníamos las que se refieren a un desarrollo del pensamiento, mal elaborado, un pensamiento lógico pero mal elaborado. De eso originaba falacia, ¿verdad? Mira, ahí está la definición del término falacia, que significa engaño, truco, artificio para convencer a otros. Es el tema, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con esos argumentos. Bien, pasamos entonces a la guía que yo les envié en Word, se las dejé ahora en su WhatsApp, va a estar también en el liceo, en formato papel, ¿cierto? La guía tradicional. ¿Ya? Y tiene el valor de una prueba, entre comillas. Esta es una prueba, esta es la prueba tradicional que hacíamos, ¿verdad? Pero ahora en una prueba moderna, una prueba actual, ¿verdad? En tiempos ya contemporáneos, ya hemos pasado a otra etapa, ¿cierto? Y estamos haciendo pruebas virtuales ahora. Bien, ahí está entonces mi WhatsApp para que ustedes puedan consultarme alguna duda. Y destaco de esta parte, ¿verdad? Que el puntaje de esta actividad son 42 puntos como máximo. Ese es el ideal. Con 42 puntos usted tiene un 7. Y el puntaje mínimo de aprobación, es decir, el puntaje mínimo para acceder al 4, son 25 puntos. Bien, dicho esto, continuamos entonces. Bien, aquí tenemos la primera parte de la guía, que es sumamente simple y esto hemos desarrollado varios ejercicios. Los talleres 1, 2, 3 y 4 están en esta misma línea, son iguales, ¿ya? Así que en esta parte no la vamos a ver porque realmente no hay problema para responderla, simplemente ellos se ponen el argumento falaz, ¿cierto? Y usted lo identifica y marca la alternativa correcta. Identifica ahí están las opciones. Usted lee comprensivamente cada enunciado, ¿verdad? Donde está escrito el argumento con rojo ahí. Y simplemente usted determina qué tipo de falacia se cumple en ese argumento. ¿Bien? Esa es la idea. Eso está en los talleres, en las guías que he enviado anteriormente, perdón, en las presentaciones Power que les he dejado anteriormente, están esos tipos de falacias.
Lo único que necesito explicar son dos cosas. Primero, que generalmente en los tipos de falacia, por un lado, existen diversidad de nombres y a veces se refiere a la misma falacia, ¿ya? Eso por un lado. Las falacias se dan en el ámbito jurídico, lo estudian mucho los abogados, entonces ahí ellos tienen sus propios nombres para este tipo de falacias y son las mismas. Los periodistas por otro lado, ¿verdad? Los lingüistas por otro lado, etc. Entonces, una falacia puede ser denominada de varias formas, ¿ya? Por eso, dije aquí puse una con rojo. En el 8 la alternativa A, envenenar el pozo. Esa yo no la había pasado. Habíamos pasado una que es muy similar, casi igual, que es ataque personal, pero no envenenar el pozo, ¿ya? La vamos a ver en la próxima clase. ¿Mm? Pero envenenar el pozo es muy simple, significa enlodar, difamar a mi oponente, ¿ya? Le digo, oye, ¿por qué no le hagan caso a este individuo? No puede hablar de esto porque estuvo preso. ¿No? No puede hablar de esto porque es un ladrón, ¿ya? Así que no lo escuchen. Envenené el pozo, ¿ya? Envenené la fuente que estaba argumentando en mi contra, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Se da mucho en política. Se da mucho, mucho, mucho en política. Hay casos por ahí, ¿verdad?, que son bastante famosos aquí en Chile de envenenar el pozo, ¿ya? Se trata entonces de denostar, de denigrar a mi oponente para inhabilitarlo, para dejarlo fuera de combate porque él tiene una yayita, entre comillas, ¿verdad?, que no le permite hablar de esta manera. Bueno, eso es una falacia, porque aunque sea cierto que el tipo estuvo preso, que robó, qué sé yo, bueno, eso no lo inhabilita para opinar de algo. Puede haberse redimido, puede haberse cambiado, ¿verdad? Y ahora tiene una opinión perfecta que debemos escucharla, ¿ya? Entonces no inhabilita eso, ¿verdad? Para que pueda alguien opinar, entregar su opinión. Bien, eso en primer término. Y en segundo término tenemos la número 8 perdón, bueno, ya expliqué eso de la número 8 con rojo. A eso me refería con envenenar el pozo, que también se puede llamar ataque personal. Son casi similares con algunas diferencias, que ya vamos a explicar en la próxima clase. Bien, y lo otro que tengo que explicar de esta parte es que en un ítem, por ejemplo, tomemos la 7, tenemos la alternativa A, B, C, D, E, ¿verdad? Como en todos los casos. En esa pueden haber dos tipos de falacias que puede estar presente acá en este argumento. Eso se puede dar, ¿ya? Se puede dar. Y yo sé cuáles son, ¿verdad? Y sé que constituyen la 7, a lo mejor en la alternativa B y también en la alternativa D. Si usted marca la alternativa B, está correcta. Si no marcó la B y marcó la alternativa D, yo también se lo voy a colocar correcto. ¿Ya? ¿Entendido? En algunos casos se pueden dar dos tipos de falacia. ¿Ya? Eso yo lo tengo claro, lo sé, así que no duden. Si ustedes encuentran que en una parte hay dos tipos de falacia y están un poco confundidos, no saben cuál decidir, marquen una de ellas. ¿Ya? Marquen una de ellas, porque yo sé que es así y las tengo claramente identificadas cuáles son. Ya en mi pauta de corrección tengo alternativa 6, en el ítem 6, alternativa tanto y tanto son las correctas. ¿Ya? Por ejemplo. Esa es. Así que tengan en consideración eso también. Bien, continuemos. Vamos, pasamos la 10. Esta es la segunda parte que es de desarrollo de ideas. Aquí la cosa cambia, por lo tanto, aquí es donde quiero yo detenerme a explicar. Aquí les pido que ustedes elaboren discursos argumentativos más complejos, porque les voy a pedir que elaboren un discurso argumentativo con tesis, con base, con garantía, con respaldo y conclusión. ¿Ya? Es decir, el discurso argumentativo propiamente tal y complejo. No tiene, que sea complejo no significa que sea extenso. ¿Ya? No. Bien, tengo con rojo la expresión respaldo ahí, porque ya lo voy a explicar con los ejemplos. La importancia que tiene aquí dice: consideren que puede inventar el respaldo, siempre y cuando este sea 46. Ya voy a explicar eso. ¿A qué se refiere? Bien. Esto es lo que les pido. En 2.1, ¿verdad? Aquí tenemos lo que ustedes tienen que llenar. Tenemos esta especie, ¿verdad?, de formato donde tenemos un esquema que ustedes debieran llenar. Entonces yo les doy el tema, ¿cierto? El tema: construcción de planta hidroeléctrica en Los Quemes. Ese es el tema.
¿Usted qué tiene que hacer? Elaborar la tesis de eso. Primero, a favor, como dice ahí. Tesis a favor. El mismo tema acá, ¿verdad? En el otro esquema, pero ahora contra tesis. Es decir, acá lo contrario, en contra. Aquí voy a estar a favor de que construyamos una planta hidroeléctrica en Los Queños. Y acá, ¿verdad? En el segundo caso voy a estar en contra de construir una planta hidroeléctrica en Los Queños. ¿Ya? Eso es. La tesis y la contratesis. Entonces, la tesis yo la voy a fundamentar con la base, ¿verdad? Que es el argumento propiamente tal, la garantía que explica por qué la base es adecuada a la tesis. Eso es lo que hace la garantía, explicar por qué es adecuada a la tesis. Yo siempre coloco el siguiente ejemplo porque grafica bastante bien y es simple de entender. Cuando yo digo, elaboro la siguiente tesis, que Juan no puede conducir porque bebió alcohol, ¿verdad? Mi tesis es que Juan no puede conducir. Mi argumento, o sea, la base, es porque bebió alcohol, ¿cierto? Bueno, y alguien me puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver que Juan haya bebido alcohol con que no pueda conducir? ¿Por qué no puede conducir si se tomó unas copas de vino? ¿Qué es lo que pasa? La garantía explica eso. La garantía responde a esa pregunta. Lo que hace es decir que las personas que han bebido alcohol pierden reflejos, pierden psicomotricidad, ¿entienden? Y ahí con eso expliqué por qué aquellas personas que han bebido alcohol no pueden conducir. Eso es lo que hace la garantía, explicar. Bien, y en el respaldo doy ejemplos o cito casos, cito estudios, ¿verdad? Que son tangibles, que son comprobables y que me pueden, ¿verdad?, respaldar finalmente todo lo que dije, ¿ya? Son ejemplos principalmente, cosas que han ocurrido en otros países, en otros datos antiguamente, etc. ¿Ya? De eso se trata. ¿Y por qué decía yo anteriormente que los respaldos se pueden inventar? Por lo siguiente, porque claro, yo podría, ¿verdad?, eh, decir, ponte tú en el caso de que Juan bebió alcohol, digo que no debe conducir porque pierde sus reflejos, ¿verdad? Su condición psicomotriz. Y en el respaldo puedo decir que, según los periódicos o de acuerdo a estudios de carabineros, en el año pasado el 90% de los accidentes de tránsito fue causado por personas que conducían en estado de ebriedad. ¿Ya? Eso. ¿Eso es verdad? No sé, no tengo idea. Lo inventé, lo acabo de inventar. ¿Ya? Y de eso yo no me voy a preocupar. Lo que me voy a preocupar es que esté bien redactado, es que esté bien expresado. Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Porque esta no es una clase de ética, ni de moral, ni de esto, ni de lo otro. Es una clase de lenguaje. Y lo que necesito yo es que ustedes expresen bien lo que quieren expresar, su idea, expresen bien su idea. Aunque esta puede estar incorrecta en este caso, no lo respaldo, pero si está bien expresada, está bien. Yo se la voy a colocar bien. Es el caso de los abogados. Es el mismo caso. Un abogado defensor de un asesino, ¿verdad? Él sabe, el abogado sabe que es un asesino que cometió el crimen, pero tiene que defenderlo, ¿ya? Y tiene que elaborar argumentos que van a ir en defensa. Va a decir que fue un accidente, va a decir que fue en defensa propia, etcétera. Va a inventar respaldos, ¿verdad? Argumentos que eh, se contradicen con la verdad, ¿no? ¿Entienden? Esa es la idea. Pero el abogado lo va a expresar bien, lo va a exponer correctamente con un lenguaje adecuado. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que busco aquí. Por eso es que los respaldos pueden ser inventados, ¿ya? Pueden ser creados. De todas maneras, cuando yo voy a elaborar un discurso de este tipo, tengo que investigar algo, de todas maneras, ¿verdad? Porque para decir algo tengo que saber, conocer un poquito qué pasa con la planta hidroeléctrica en Los Queños, tengo que saber. ¿Ya? Tengo que preguntar, tengo que investigar un poquito para dar las garantías sobre todo y los argumentos, para dar mis argumentos sobre todo. ¿Por qué es correcto o por qué es incorrecto? Bien, continuemos, continuemos. Aquí está el segundo caso con otro tema, ¿verdad? La semana con jornada laboral de 4 días. Este es un tema de mucha actualidad, ¿verdad? En este momento los diputados están intentando recién presentar un proyecto de esta naturaleza, pero es un tema que está pendiente, ya se instaló, ya incluso en algunos países europeos ya ocurre. Bien, entonces ese es lo otro que tienen ustedes que desarrollar. Primero tesis a favor de la jornada laboral de 4 días, la contratesis en contra.
Y ahí elaboran su base, garantía y respaldo. Bien, continuemos porque aquí yo desarrollo un ejemplo. Tenemos otro, perdón, la 2.3. Hicimos lo anterior, ¿verdad? Desarrollamos el discurso por parte. Lo analizamos, lo descompusimos, ¿verdad? Tengo el auto aquí desarmado, aquí mi auto está desarmado, aquí está el motor, aquí está la caja de cambio, acá el volante, acá los neumáticos. Lo que tengo que hacer ahora es armarlo, ordenarlo para que funcione, si no, no me funciona. Eso es lo que hago, ¿verdad? Y eso es lo que les pido acá, que ordenen esto. Lo mismo que tenían ahí desarmado, aquí lo ordenan en una redacción bien hilada, ya bien construida, fluida, fluida, con el uso de hilativos, y también vamos a conversar de eso. Eso es lo que les pido aquí. Bien, vamos a desarrollar entonces el ejemplo para que les quede más claro. El ejemplo. El tema legalización del aborto en Chile. Mi tesis es que votaré a favor de aprobar el aborto legal en Chile. Voy a votar a favor de aprobar el aborto legal en Chile. Esa es mi tesis. La base, ¿por qué voy a votar a favor? Porque aunque ahora el aborto es ilegal, igual se practica. ¿Y para qué vamos a seguir con algo ilegal si la gente lo hace igual? Legalicémoslo. Eso es lo que estoy diciendo ahí, ¿verdad? Porque aunque ahora es ilegal, igual se practica. Ese es mi argumento. La garantía, bueno, como un acto ilegal se realiza en clínicas clandestinas que no cuentan con normas de seguridad y eso por lo tanto pone en riesgo la vida de la mujer y del feto, ¿ya? Esa es la garantía, ¿de acuerdo? Por eso esa base es correcta para la tesis, porque se pone en riesgo, porque al hacerse ilegalmente pone en riesgo la vida de dos seres humanos. El respaldo, ejemplo, ¿verdad? El ejemplo, los estudios que se han hecho al respecto, eso es el respaldo, dice, el año pasado se conocieron 2 casos fatales a raíz de abortos ilegales. Ese es mi respaldo. ¿De acuerdo? Conclusión. Aquí tenemos conclusión que no puse allá, pero la conclusión se agrega también. La conclusión es que es necesario legalizar el aborto en Chile. ¿Qué hago en la conclusión? No se asusten. En la conclusión solamente repetimos la tesis. Eso se hace en la conclusión. Se repite lo que expresé en la tesis, lo repetimos en la conclusión. Le puedo agregar palabras, quitar palabras, hacerlo un poquito distinto, pero al final digo lo mismo. Reafirmo. Lo que hago es reafirmar lo que dije en la tesis. ¿Ya? Bien. Tenemos después la contratesis. Ya dije, elaboré mi discurso a favor del aborto, ahora en contra del aborto. La contratesis es que estoy en contra del aborto legal en Chile. ¿Ya? La base, porque nadie tiene derecho legal ni moral de decidir por la vida de otro ser. Bien, esa es mi base, ese es mi argumento. La garantía, ¿por qué ese argumento es adecuado? Porque la vida existe desde las primeras semanas de gestación. ¿Ya? Estoy en contra del aborto legal en Chile por eso, que la vida existe desde las primeras semanas de gestación. ¿Ya? Con eso yo expliqué que nadie tiene derecho legal ni moral de decidir por la vida de un ser. ¿Ya? Eso es. Respaldo. Estudios científicos han dado como resultado que el embrión posee signos vitales y sentidos a partir de la 5ª semana de gestación. Yo no sé si hay estudios científicos deben haber, tiene que haber, pero yo lo dije sin saber, supongo yo. Es obvio que tiene que haber grandes estudios científicos al respecto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ese es mi respaldo. Mi respaldo es algo que es comprobable, que hay que ir a leerlo, ¿verdad? Buscarlo y lo tengo aquí en las manos, lo puedo observar. Bien, y como conclusión, no estoy de acuerdo con legalizar el aborto. Conclusión, de acuerdo a lo anterior, ¿verdad? ¿No? De acuerdo a lo dicho, no estoy de acuerdo con legalizar el aborto. Eso es. ¿Entendido? Eso es un ejemplo. Veamos ahora cómo esto lo traspaso a una redacción, que puse ahí con varios colores para explicar, para ir separando. Ya aquí tenemos entonces el texto absolutamente ya redactado, hilado. Lo primero que voy a explicar son los colores verdes. Esos colores verdes que pueden ver ustedes, que hay 5, lo que hacen es unir el texto. Esos son los famosos nexos gramaticales
o locución hilativa, hilativos gramaticales, como quieran llamarlo. Esos son. Lo que hacen, ¿verdad?, es unir, nada más. Es extender un puente entre una idea y otra. ¿Ya? Eso es lo que hacemos a través de su hilativo. ¿Para qué? Para darle fluidez, para darle armonía al párrafo que estoy elaborando. ¿Ya? De eso se trata la labor que tienen los nexos gramaticales. Entonces, lo amarillo. Mucho se discute en Chile sobre la legalización del aborto. ¿Qué será eso? ¿Eso es la tesis o en la presentación del tema? En la presentación del tema, ¿cierto? Mucho se discute en Chile sobre la legalización del aborto. Lo único que hago ahí es nombrar el tema de la legalización del aborto en Chile. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es presentar el tema. Después morado, con morado ahí tengo marcado, bueno, el hilativo frente a tal propuesta. Personalmente pienso que es necesario legalizar el aborto en el país. ¿Ya? Pienso que es necesario legalizar el aborto en el país. Esa es mi tesis. Esa es mi tesis. ¿De acuerdo? Esa es la tesis. Hasta ahí llega la introducción. Hasta ahí llega la introducción de ese texto. ¿Mm? Mucho se discute en Chile sobre la legalización del aborto. Frente a tal propuesta, personalmente pienso que es necesario legalizar el aborto en el país. Esa es la introducción. Y ahora viene el desarrollo del texto, que son los argumentos. ¿Mm? Los argumentos, el respaldo, la base, la garantía. Lo dije al revés, pero igual. Bien. Tengo otro relativo, pues, o porque podría haber usado ahí también, generalmente se usa porque. Pero puse pues, ya. Pues, aunque en el presente se considera un acto ilegal, de todos modos se practica en clínicas clandestinas. Esa es la garantía. ¿Ya? Perdón, disculpe. Esa es la base. Esa es la base. Esa es la base de. Perdón, la base es lo morado. Y aquí viene entonces el. Ay, Dios mío, perdón, en la noche no está muy claro. Tengo la tesis con morado, viene el pues, que es el ilativo, y ahí la base. Lo que está en azul es la base, efectivamente. Aunque en el presente se considera un acto ilegal, de todos modos se practica en clínicas clandestinas. Esa es mi base, ¿ya? ¿Cuál es la garantía? Lo que está con plomo. Sabemos que estas clínicas no cuentan con las medidas ni recursos necesarios que den seguridad para la ejecución de semejante operación, cuyos riesgos atentan contra la vida de la madre y el feto. Esa parte, ¿verdad? Entonces es la garantía. Otro relativo al respecto, puedo mencionar que solo el año pasado los medios de comunicación publicaron 2 casos fatales por la práctica de abortos ilegales. ¿Qué es eso? Ustedes ya saben, ¿verdad? Eso es el respaldo. Con celestito ahí, ¿verdad? Tengo marcado el respaldo. Y ahí está elaborado el texto. Y termino con la conclusión, con otro relativo, ¿verdad? Para unir, para que me quede más fluido, digo que por tales razones, o puedo decir de acuerdo a lo anterior, de acuerdo a lo expuesto, ¿verdad? Qué sé yo me inclino a favor de legalizar el aborto en Chile. Lo que dice ahí, yo me inclino a favor de legalizar el aborto en Chile, es simplemente repetir lo que está con morado acá. Personalmente pienso que es necesario legalizar el aborto en el país. Es lo mismo, dicho con una o más palabras distintas, diferentes. ¿Ya? Bien, eso yo lo tengo acá explicado también, analizado el discurso. En amarillo está la presentación del tema, que es parte de la introducción. Verde, la locución hilativa, nexo gramatical. Morado es la tesis, que es parte ya del desarrollo, perdón, de la introducción, sigue siendo parte de la introducción, la tesis. Azul, la base argumentativa, que ya comienza el desarrollo ahí del texto, del cuerpo, ¿verdad? El plomo es la garantía, que también es parte del desarrollo. Lo celeste, respaldo, que también es parte del desarrollo. Y finalmente con rojo, la conclusión. ¿Mm? Eso es. Eso es lo que tienen que desarrollar ahí entonces ustedes. Y aquí les tengo, en esta parte, en esta diapositiva, está una serie de hilativos a los cuales ustedes pueden echar mano para aplicar en el texto. ¿Ya? Para aplicar en el texto.
Entonces, vamos a ver. En esta parte, que es la más compleja, ¿verdad? Lo que tienen que colocar ustedes es cualquiera de estos dos, uno nada más. Aquí tenemos el tema de la planta hidroeléctrica y tenemos el tema de una semana con jornada laboral de 4 días. Cualquiera de esos temas usted lo va a vertir acá. Lo va a expresar acá con una redacción bien hilada, tal como lo hice yo con el tema del aborto. No tiene que hacerlo de los 4 ejemplos que hay arriba, no, de los 4 casos. Solamente uno de estos, uno de esos o uno de estos dos, el que usted quiera, con el cual se encuentra más seguro, ¿ya? O bien elige la tesis a favor de la planta hidroeléctrica o bien elige la contratesis sobre la planta hidroeléctrica. O bien elige la semana de jornada laboral de 4 días, la tesis. O bien la semana con jornada laboral de 4 días, pero contratesis, ¿ya? Eso es. Entonces lo explican acá. Ahí les queda el ejemplo. El ejemplo acá ya la parte de redacción y el análisis y una parte entonces dedicada a los bilativos. Ahí ustedes pueden buscar cuáles pueden utilizar. ¿Ya? Pero de hecho es que tienen que aplicar bilativos, si no le va a quedar un discurso como Tarzán. Yo Tarzán, tú Jane. Así no se escribe. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, eso es todo, pues, amigos. Eso es todo. La verdad es que espero que no tengan problema con esto. La idea no es hacerle una cosa difícil, es hacerle una cosa simple, fácil, que la puedan desarrollar sin problema. Espero que así sea. Si aún persisten las dudas, ¿verdad? Me pueden enviar un audio a mi WhatsApp o un escrito al WhatsApp y yo se los respondo. ¿Ya? Eso es, joven. Eso entonces, que estén súper bien, síganse cuidando mucho y espero y estoy seguro que les va a ir bien. Estoy seguro que les va a ir bien. Adiós, jóvenes.